Meta ha sacado al mercado los nuevos Quest 3, que son superiores en parte de hardware a los Quest 2 del año pasado. Vamos a hacer un review completo y vamos a hacer sobre todo unos test de videojuegos con todos los juegos de la actualidad y los más populares del mercado ahorita, para saber si realmente vale o no valen la pena estos cambios y sobre todo por su precio. Todo eso y más aquí en TSK. Y bien, antes de comenzar, déjenme recordarles que si ustedes tienen algún unboxing, review o incluso comparativas de productos como estos, háganos saber aquí abajo en los comentarios y lo traeremos lo más pronto posible al canal. También les recordamos nuestras redes sociales, Instagram y TikTok, para que nos sigan estando pendientes del mundo gamer y las noticias. También les recordamos que todos los resúmenes de nuestros reviews estarán en TikTok, link en la descripción. Ahora sí, primero que todo queremos darle las gracias a todos ustedes los que comentaron en el video anterior para poder traer los mejores juegos y testearlos con estos lentes. Ahora, si eres de las personas que llegó a este video y no sabes de qué estamos hablando, pues bien, aquí te dejamos el link del video anterior y la miniatura para que vayas a verlo, donde estuvimos haciendo el unboxing y estuvimos hablando de las características de hardware y las diferencias entre el Quest 2 y el Quest 3. Por ahora, aquí vamos a hacer nuestra experiencia con nuestros test de juegos para que ustedes se den una idea de qué realmente vale o no vale la pena con estos lentes. Primero que todo, comencemos con la parte de realidad mixta. Y bien, en la realidad mixta podemos encontrar dos falencias grandes, o bueno, dos pequeñas mejoras a hacer, y es que uno es la parte de la imagen a color, que realmente no es 100% nítida. Ahora, no lo estamos criticando porque realmente es un gran paso del Quest 2, que estamos hablando de blanco y negro muy pixelado, a una color que está mucho mejor la nitidez por sus cámaras, pero sí se podría mejorar en el futuro, ya que realmente es una imagen que se ve lo que llamamos en cámaras fotográficas con bastante mugre, o lo que se llama pues bastantes píxeles o pequeños puntos, pequeños píxeles borrosos, los cuales no hacen que se vea perfectamente súper nítido, pero también es comprensible, ya que estamos hablando de que ustedes están viendo a través de una cámara que está incrustada en la parte de frente a través de un monitor. Entonces es algo un poco normal a entender, sin embargo se podría mejorar en el futuro. Ahora, por otra parte, también tenemos ese pequeño ojo de pescado a los lados, tanto izquierda por derecha, el cual se nota cuando ustedes pasan sus manos de afuera hacia adentro. Se va a ver pequeño borde bastante curvo por la calidad o la imagen que quiere botar la cámara externa hacia el monitor interno, que son los lentes. Entonces es algo normal, pero que se podría mejorar. Pensaríamos nosotros que entre hardware y software se podría mejorar mucho para que no tenga ese pequeño efecto, el cual pues al final ustedes lo terminan olvidando, ya que se concentra en la parte principal central, que es en el juego. Entonces pues esa parte termina haciéndose como parte totalmente invisible, ¿no? Pero ahí está. Entonces pues ahí tenemos que aclararlo, pues para que ustedes se den cuenta que no es tan perfecto como parece. Pero sin embargo, de los Quest 2 a los Quest 3, la verdad el avance ha sido muy pero muy bueno. Ahora, por la parte de juegos de realidad mixta, estamos hablando de, por ejemplo, un juego que viene en la parte interna de los lentes totalmente gratis, como una versión demo, le decimos nosotros, una versión de prueba, para que ustedes vean esa realidad aumentada, y es con el mapeo. Ustedes al mapear toda su sala o todo su entorno, van a mapear todos los muebles y demás que ustedes tienen alrededor, y van a encontrar que la realidad mixta se acomoda a ella perfectamente. En esa parte tienen un 10 de 10, ya que en el juego de marcianos, como pueden notar, nosotros tuvimos unos pequeños marcianitos los cuales caminaban por encima de los muebles y caían al piso perfectamente. Entonces lo que es esa realidad mixta combinada con todos los objetos alrededor, con ese mapeo, está bastante buena. Además que se hace una inversión muy buena entre la realidad y el videojuego. Entonces realmente está excelente, es una muy buena demostración de lo que ustedes han podido ver en avances de Meta por la parte de los Quest 2 a los Quest 3. Ahora, hay otros juegos como los pequeños cubitos para acomodar, los cuales los puede utilizar con el control o simplemente con la mano y acomodarlos. Esa es una parte que también la realidad mixta ha mejorado mucho, y es que estamos hablando de que ya no solamente con los controles, sino con la mano solamente, el sensor detecta tus dedos y tus manos y puedes manipular mucho mejor los objetos. Hace falta de pronto todavía perfeccionarlo un poco, pero es algo ya cuestión de software y de pequeños updates que se vayan haciendo en el camino, pero realmente está mucho mejor. Es un juego bastante relajante, el cual pues ustedes pueden jugar totalmente sentados y tranquilizarse un poco si de pronto venían un día estresado. Así que también es un juego muy recomendado, que vale mucho la pena en una realidad mixta como esta. Ahora sí, pasemos a lo que es la parte de juegos de inmersión completa, para ver las calidades, sobre todo de píxeles, y el procesamiento, qué tan rápido es o qué tan lento a comparación de los Quest 2.
En juegos de inversión podemos hablar de muchos, pero vamos a abreviarlo solamente en 3 principales, ya que si no este video sería muy largo. Vamos a hablar primero de Resident Evil, y es que es un juego que muchos de ustedes ya conocen en primera persona, el cual realmente tiene un muy buen realismo y tiene una combinación entre todo el juego como tal y lo que es la historia como tal, que te la van contando como en una tercera persona o viéndola desde una pantalla como video. Entonces esa combinación, a mi concepto personal, tiende como a sacarte un poco del juego y volverte a meter, pero bueno, pues así es el juego como tal. Pero de eso no vamos a hablar acá, vamos a hablar de lo que es la realidad en los lentes, y se ve mucho mejor a los Quest 2, aunque unos me van a decir en los comentarios que no se ve mucho la diferencia, pero realmente si te pones a ver pequeños detalles sí las vas a ver. Entonces realmente el procesador trabaja bastante bien, no se ve ningún momento que se esté como sobresaturando y demás, va a trabajar perfecto y sin ningún problema, con una muy buena fluidez, la cual es lo que más nos interesa en estos lentes. Ahora, por otro juego, estamos hablando de The Walking Dead. En The Walking Dead, la versión 2, estamos hablando como de la misma temática que la versión anterior, pero en este caso la realidad es mucho mejor, y sobre todo lo que son los conceptos de movimiento de armas y objetos. ¿Por qué? Porque aunque todo es tangible, también es mucho más apegado a la realidad, y eso nos encantó. ¿Por qué? Porque si tú tienes un arma y simplemente estás apuntando y la sueltas, no es como otros juegos que de repente el arma se regresa a tu bolsillo en automático, porque en la vida real eso no pasaría. El juego lo hace mucho más real. Si disparas y sueltas el arma, cae al piso, tienes que agacharte, volverla a agarrar y colocártela en tu bolsillo como tal. Al igual que tu mochila. La mochila la tienes que manejar con la tecnología de estos nuevos controles y los sensores que tiene el lente, los cuales son mucho mejor a los Quest 2. Ya pueden manejar lo que es el movimiento total de tu cuerpo. ¿Por qué? Porque con los controles tienes que echar para atrás el control para poder sacar la mochila y poder colocar o quitar objetos. De la igual manera, si quieres sacar algún producto, tienes que colocar el brazo hacia acá y el sensor lo va a detectar con el control para poder sacar tu mochila y sacar todos los accesorios que tú necesites. Así que está mucho más apegado, y eso lo tengo muy en cuenta en esta segunda versión para manejarlo con este tipo de lentes. Entonces está excelente porque te hace mucho mejor la inmersión en el juego y mucho más realista aún. Ahora, si vamos a hablar de realismo y textura de imagen al 100%, ya vamos a hablar de este tercer juego, y es el que realmente nos dejó con la boca abierta. Estamos hablando de Redmade 2. Este juego realmente en textura de gráficos es increíble. No hemos visto un juego con mejor textura que este. Realmente se botaron la casa por la ventana con esta calidad de imagen, y qué increíble que este procesador lo trabaje perfectamente sin ningún esfuerzo. Ustedes pueden ver una realidad increíble, texturas, lo que es el agua, el espacio, todos los objetos alrededor tuyo, el propio traje, tú puedes verte tus manos y demás con un realismo increíble. Aunque el juego es un poco lento en mi concepto personal y es más como de buscar cosas y menos acción, sí se detallaron mucho en la parte de gráficos, y es que están al 100%. Realmente se los recomiendo este juego, sobre todo si ustedes quieren tener una inmersión de realidad completa, porque se siente bastante bien. Ahora sí, por esta parte es lo más increíble que hemos visto en los lentes. Ahora vamos a hablar de la parte de audio. En la parte de audio sí no encontramos mucha diferencia entre los Quest 2 y los Quest 3, aunque los Quest 3 sí tienen un mayor volumen, y eso sí hay que admitirlo, suenan muchísimo más fuertes, tienen una mejor capacidad, pero el sonido envolvente de los audífonos como tal realmente están bastante iguales. Ahora, por la parte de lo que son sonidos externos o sonidos más lejos en la animación, la parte 3D sí está mucho mejor y mucho más detallado, pero se podría mejorar si ustedes tienen la capacidad de poder conectar unos audífonos alámbricos o inalámbricos con cancelación de sonido. En el caso nosotros lo hicimos probándolo con los AirPods Pro 2, y realmente la inversión con su cancelación de sonido de la parte de Apple realmente vale mucho la pena. Nos pegaron unos muy buenos sustos en The Walking Dead y Resident Evil con sonidos pequeños de los zombies en la parte de atrás, así que realmente sí se los aconsejo si tienen la posibilidad. Pero realmente por la parte de audio no hay muchas diferencias, hay pequeños detalles y un aumento de volumen nada más. Para resumir, ¿qué les podemos decir realmente de los lentes? Y es que después de un test arduo de juegos con ellos y de muchas horas durante varias semanas, podemos decir que realmente valen la pena, y que los cambios del Quest 2 al Quest 3 son bastantes, aunque no se noten. La realidad mixta y a color también llama mucho la atención y vale mucho la pena. Ahora, si tú tienes unos Quest 2 y estás pensando en cambiar a los Quest 3, pues eso ya depende de la parte económica tuya. Si tienes la capacidad monetaria
innecesaria de volver a gastar $550, que es lo que está en el mercado actualmente los Quest 3, y que lógicamente Mercado Libre y Amazon varían los precios según sus países, que les vamos a dejar aquí abajo en la descripción todos los links para que ustedes comparen los precios y vean cuál es la mejor opción. Les podemos decir que realmente es un precio que es bastante alto como para pasar de una versión a otra. Yo en mi concepto personal me esperaría unos Quest 4 o Quest 5, porque simplemente sería juegos de realidad mixta, mientras que los juegos que realmente más jugamos, como juegos de inversión de realidad completa, realmente son casi muy poca la diferencia, así que yo me esperaría. Ahora, si son tus primeros lentes y son los que estás pensando comprar, definitivamente los Quest 3 es la mejor opción por precio-calidad. Así hemos concluido este video y espero les haya gustado. Si es así, regálenos un like y no olviden suscribirse al botito rojo de aquí abajo para que no se pierda ningún otro review. Recuerden que si quieren algún review en específico, nos lo hagan saber aquí abajo en los comentarios. Nos vemos la próxima semana en un próximo video. Bye.